Consejo General del Poder Judicial, el caducado, debatirá el próximo lunes un informe sobre la ley de memoria, que pone en cuestión la legalidad de un aspecto crucial de esa ley, que una fundación que hace apología del genocidio franquista, como lo es la Fundación Francisco Franco, pueda seguir haciendo apología del franquismo, es decir, ciscándose en las víctimas de la dictadura, esos 114.000 españoles que todavía están en fosas comunes. El dictamen del caducado Consejo es preceptivo, pero cuidado, no es vinculante para el Gobierno. ¿De qué servirá? Pues servirá para ser utilizado por la derecha en caso de que sea favorable a sus tesis, para que no nos fijemos que el PP quiere controlar la justicia por delante, por detrás y por los lados. Dice este informe del Consejo General del Poder Judicial que sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, pues la apología del franquismo queda amparada por la libertad de expresión. Es complicado imaginar que la justicia española pudiera decir algo parecido de las víctimas de ETA, por ejemplo. Pero es que para la derecha, las víctimas que no controla o las que no puede poner a su servicio, en realidad nunca las ha sentido como víctimas. Estos jueces que no ven humillación, en los que pueden ver cómo alguien celebra a los que asesinaron a sus familiares por defender la Constitución de 1931 y de la democracia. Esta justicia que encarceló a los titiriteros, ahora dice que la ley de memoria invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución. Chupa del frasco Carrasco. Y para justificarlo, recurren ¿a quién? Pues a ellos mismos, que en el fondo es lo que siempre buscan, también cuando dicen que tienen que ser los propios jueces los que nombren a los jueces, incluso que tienen que ser los que lleven por el buen camino al Ejecutivo cuando se ponga, como ocurre con un gobierno de coalición, pues demasiado demócrata. Dicen estos jueces que la doctrina constitucional ha establecido que las ideas o creencias que hacen apología del franquismo están en orden, siempre y cuando no comporten incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales. Indirecta. Es decir, que si alguien defiende a Franco, indirectamente no estás justificando que fusilaron a tu familiar. En fin, que es una altura de miras inenarrable. Es una explicación que está a la altura de la otra jueza que ha dicho que Millán Astray, ese que ahora sabemos que pudo estar implicado hasta en el asesinato de Unamuno, ese que andaba de Salamanca por el brazo que le quedaba del caudillo y que llamaba al exterminio de los republicanos día sí y día también en las radios, no puede demostrarse que estuviera implicado en el golpe de julio del 36, pero ¿estaría implicado Millán Astray, el jefe de la Legión, en el golpe de Estado que vino de África y con muchos regulares a España? No, hombre, no, ¿qué cosas dice? En fin, ¿pero acaso no hemos estado en España años sin saber quién era M. Rajoy? ¿Es que acaso no seguimos en España sin saber dónde está enterrado Federico García Lorca? En fin, que con jueces así, por favor, ¿quién necesita democracia? Bienvenidos a la frontera. De momento sin jueces. Si la sociedad no estuviera lo suficientemente desquiciada, la pandemia ha terminado de atornillar muchas cabezas que no soportan la diferencia entre las promesas y los cumplimientos, los requisitos desorbitados y después la realidad. Unidas Podemos acaba de presentar una ley de salud mental y hemos querido preguntar a una persona que conoce muy bien por su propia experiencia con compañeros y compañeras durante la pandemia, durante toda esta exigencia, ya digo, desmesurada que tienen las nuevas generaciones, te digo de primera mano, ¿qué implica? ¿Qué implica un requisito que luego no se puede cumplir? Lili Bestringe, ¿Qué tal, Juan Carlos? Responsable de Transición Ecológica en Podemos y una de las voces jóvenes más relevantes de la formación. Encantada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Lili, tengo la sensación de que la sociedad está muy fracturada, ¿no? Es decir, hace un año ardía Australia, ya no nos acordamos, ¿no? Parece que todo es muy vertiginoso y que no es fácil encontrar sitios donde anclarte. Sí, totalmente. Además, yo creo que es fracturada y además cada vez de manera más, más vertiginosa, como tú dices, ¿no? Y más visible. Clases altas con mucho dinero, personas ricas con mucho dinero y una clase trabajadora mucho más empobrecida, con muchos más problemas vitales, económicos y para salir adelante, entre ellos también la juventud. Sí.
Y es curioso que tampoco ni las clases medias ni las clases altas se libran también de alguna manera de esta pandemia mental, ¿no? de desubicación. Sí, así es verdad que también evidentemente atraviesas o vives con más facilidad, digamos, los problemas mentales que pueda arrojarte la pandemia si tienes la capacidad económica para permitirte acudir a profesionales o tratarte o dar un seguimiento y un cuidado. Las clases más vulnerables, las personas más vulnerables son siempre las que van a sufrir más pues tanto el confinamiento como todo el encierro que hemos tenido en los últimos meses, porque sus condiciones de vida y sus condiciones materiales pues son otras, son diferentes, ¿no? El problema no es español, ¿no? Tú conoces también la realidad francesa y hemos leído cosas terribles, ¿no? Respecto de los estudiantes franceses. Sí, la cuestión de la salud mental en Francia llegó, o sea, se puso encima de la mesa y en el debate público político durante la pandemia antes que en España. De hecho, ha sido portada de grandes medios de comunicación durante los últimos meses, también porque la juventud francesa lo gritó o lo dijo muy pronto, ¿no? O sea, hizo una especie de grito de ayuda en el que decía que no podía ser que, por ejemplo, en París el confinamiento fuese desde las 6 de la tarde, estuviese todo cerrado, entendiendo también que faltaba ayuda, que parecía que se había parado la vida y que no había ningún recurso para atender médicamente o en cuestiones de salud mental a toda esta juventud. Se ha llevado de otra manera, sí. Y claro, con un colofón terrible en términos de suicidios. Sí, además yo conozco o sea, casos concretos y cercanos. Por ejemplo, mi hermano menor está estudiando allí en una residencia de estudiantes en la que obviamente la pandemia, bueno, pues cuando hay tanta gente joven conviviendo que al final entra y sale, a nada que haya un caso de coronavirus, pues terminan todos contagiados también, ¿no? Y en el caso de mi hermano, un compañero suyo y un amigo que vivía en esa residencia de estudiantes se suicidó durante la pandemia, un chico que no tenía más de 23 o 24 años y que apareció ahorcado en un árbol en el jardín de la residencia de estudiantes, ¿no? Cosas que para gente que no tiene más de 25 años son muy chocantes y no deberían estar pasando y no se deberían estar viendo, claro. Hay en esa misma dirección, parece que hay un intento de trasladar a la responsabilidad particular este tipo de comportamientos, ¿no? Cuando tú también como estudiosa de las ciencias sociales, Durkheim hace más de un siglo planteó que en estos comportamientos pues, hay elementos que son sociales, en el suicidio, en la tristeza, en la depresión. Sí, totalmente. Tenemos que salir del marco individual de estudio y de entendimiento de esta situación. Además tiene que abordarse de una manera colectiva y sobre todo tiene que empezar a hablarse de ello, ¿no? Que parece que seguimos un poco bueno, pues con el silencio rodeando un poco la cuestión. En nuestro caso, en España, también por una tradición cristiana y por un tabú y un peso en la sociedad española que hace que al final, si no hablas de las cosas, no conoces las cosas y por tanto no las reconoces y no las puedes solucionar. Y en el caso del suicidio es muy sangrante. Bueno, hasta hace muy pocos años ni siquiera existía la opción de que las personas que se habían suicidado pudiesen ser enterradas en un cementerio aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que hace poco tiempo, un par de semanas, estábamos conversando con gente de mi edad y estábamos hablando. Me acuerdo que alguien de pronto lanzó la pregunta de oye, ¿y vosotros cómo sabéis cuándo tenéis situaciones de estrés o situaciones de ansiedad? Porque yo no sé reconocerlas. Y empezó una conversación en la que bueno, pues la gente iba intercambiando y diciendo pues yo creo que será que te falta el aire o yo creo que a lo mejor es porque tienes ganas de llorar. Claro, tú veías clarísimamente que no estamos preparados para saber o para identificar si tenemos ansiedad, depresión, insomnio. Son cosas que todavía nos quedan, bueno, que son desconocidas, ¿no? Y que tú intuyes que algo te pasa, pero no sabes decir tengo que ir al médico porque es posible que tenga este problema. Claro, y eso salta directamente a la ley de salud mental que ha presentado Unidas Podemos y que Amparo Botejara lleva muchos años, ¿no? trabajando en ella y que señala directamente a la necesidad de trabajadores públicos para poder atender estas demandas. Sí, es una ley que Unidas Podemos ya propuso en febrero de 2019, hace un par de años, y que hemos ido trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Intentando ir un poco a la raíz del asunto. Es verdad que ahora con la pandemia, como el consenso está en la sociedad y de pronto parece que la gente tiene ganas de hablar de esto, también la gente joven, ¿no? Que parece que ya está diciendo, ya está bien de tabú, hay que hablar de estas cosas, pues hemos vuelto a llevar al Congreso esta ley.
que además tiene como 3 ejes principales, ¿no? El primero, pues obviamente más recursos para la sanidad pública, no puede ser que las ratios sean tan débiles, no puede ser que haya unas horas de... O sea, Ahora es que, perdona, Lili, sí. es que es espectacular que estés en una crisis de ansiedad, algo similar, ¿no? Y te den cita para dentro de no sé cuántos meses. Oiga, es que estoy jodido ahora mismo, ¿no? Claro, exactamente. No puede ser que las citas tarden 3 meses en llegar, no puede ser que además las consultas sean muy reducidas, de 1 hora y fuera. No puede ser además que solucionemos la vida tan estresante y tan de correr que tenemos a base de pastillas. Tiene que ser a base de un seguimiento, un tratamiento, un acompañamiento de la persona, algo un poco más humano y más cercano, ¿no? Que no sea, no hay recursos y por tanto voy tirando, te receto unas pastillas y vuelve dentro de 3 meses, vamos a ver cómo estás. Entonces, la ley tiene como 3 objetivos principales: dar más recursos y, por tanto, reforzar la sanidad pública, que además es un consenso de época. El segundo tiene que ver con acabar con la estigmatización y con el señalamiento, ¿no? Y, sobre todo, formar también no solamente a médicos o a personal sanitario, no solamente a profesores, sino también, por ejemplo, a los medios de comunicación a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Y de cómo abordarlos. Y el tercer eje pues tiene que ver con la prevención y también pues con dotar un poco de instrumentos, no solamente a las personas que sufren estos problemas de salud mental, sino también a su entorno, a la gente que les acompaña y a los profesionales que les tratan. Hace 24 horas leíamos en La Sexta Columna un programa sobre este tema, ¿no? En el que aparecían 2 padres de una niña joven que no debía de tener más de 19, 20 años, y los padres decían que ellos no habían tenido los instrumentos ni el método de prevención y de ayuda para esta joven, y que incluso habían delegado un poco la supervisión, digamos, en un profesional, y que años más tarde se habían dado cuenta de que no había sido suficiente porque seguían faltando instrumentos. Claro. Y un instrumento esencial, ¿no? Y el otro día tú habías estado y luego subiste a las redes sociales alguna reflexión al respecto, la desestigmatización, ¿no? Que pasa a decir el orgullo loco, ¿no? Es decir, un intento de decir a la sociedad, oye, estamos jodidos, pero no digáis, están como una puta cabra y ya está fuera, ¿no? Ya no hay ningún tipo de responsabilidad extra. Sí, además utiliza una frase de un cantante, de Caetano Veloso, que decía que de cerca nadie es normal, que al final todos somos vulnerables ante el sufrimiento, ¿no? Y que, bueno, no es tampoco una cuestión de decir orgullosamente estoy enfermo, o tengo necesidad, o necesito una ayuda, sino tanto como perderle el miedo y sobre todo poder decir, ¿por qué si alguien que sufre una cardiopatía tiene todo el derecho y todo el camino abierto y hecho para ir al cardiólogo? Y la empatía también de la gente, ¿no? Claro, mientras que alguien que sufre de salud mental no puede decir, oye, necesito ir al médico y necesito ayuda médica. Y sí, efectivamente hay un tema de empatía, de comprensión de la situación, bueno, cosas y herramientas que todavía faltan, que incluso te diría que está la sociedad española más avanzada quizá que sus políticos, ¿no? Que parece que todavía les da un poco de miedo. No, tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, de que los problemas de salud mental afectan a mucha más gente que la que evidentemente tiene problemas de salud mental, y que por eso también el miedo, ¿no? Es decir, que cuando alguien tiene una cardiopatía, ¿no? Pues dices, no me va a afectar. Ya la pandemia es otra cosa, ¿no? Porque te contaminaban y entonces ha generado otro modo social, ¿no? Pero claro, cuando alguien está triste parece que te va a terminar trasladando la tristeza. Cuando alguien está deprimido te va a trasladar, o sea, notas como que tienes el riesgo de contagio. Sí, bueno, o sea, yo por ejemplo he vivido casos también muy cercanos en los que he estado con gente que tenía ansiedad y que tenía depresión, que además tomaba pastillas, y a mí misma me ha pasado de no saber qué hacer, ¿no? Y yo intentar decirle a esa persona, tienes una vida buena, tienes un trabajo, estás acompañado, tienes amigos, y no entender, porque al final es lo que pasa cuando no tienes las herramientas o los instrumentos, ¿no? No sabes muy bien cómo abordar, cómo ayudar, cómo acompañar. Entonces también es una tarea, bueno, de la persona que convive contigo o que está contigo, que te quiere, que te cuida. Y sí, lo que dices además yo lo noto mucho con la diferencia generacional, ¿no? Hay muchísimos casos de padres, madres, abuelos que no se plantean o no se plantearon o no tenían la posibilidad o la oportunidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, y que años más tarde te lo dicen y te lo reconocen. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí que me hablasen de esto en su momento? Porque a lo mejor ahora mismo, bueno, pues tendría menos inseguridades o tendría más determinación a la hora de tomar decisiones en mi vida. Yo creo que eso, por suerte, a las nuevas generaciones les va a pasar menos, porque sí que creo que se está empezando a hablar de ello y que la gente joven tiene menos problemas en hablarlo y compartirlo, pero bueno, queda mucho camino todavía por hacer.
porque sigue quedando pues ese estigma, ¿no? Y ese señalamiento de sí, tú estás loco o... Claro. Sí. Ahora te pregunto por los jóvenes. Vamos a entrevistar también aquí en el programa a Tony Mejías, de Los Chicos del Maíz, que ha escrito un libro, Hambre, donde él reconoce haber tenido un problema de anorexia, que parece que es un problema de las mujeres, pero que también es de los hombres y que es un trastorno, ¿no? También de ansiedad, de frustración que termina, ¿no? Expresándose en cuestiones de alimentación, ¿no? Pero que de alguna manera su condición de famoso, su condición de una persona, ¿no? Que siempre está sujeto a los followers, ¿no? A los likes, ¿no? Que además es un rapero donde parece que tienes que ser muy fucker todo el rato, ¿no? Ese libro ayuda, ¿no? Ese tipo de libros ayudan en la medida en que le dicen, gente, que soy un referente como vosotros me veis, pero que también estoy a veces en la mierda. Sí, efectivamente. Incluso a veces porque parece que la sociedad te impone unas expectativas que tienes que cumplir, ¿no? Y esas expectativas también generan frustración. Entonces, incluso en gente como Tony Mejías se pueden ver, evidentemente, problemas o situaciones de enfermedades de salud mental. Es así. Luego, lo que comentas es un caso muy significativo porque habla de ello un hombre, que es algo que en general pues atribuimos a mujeres jóvenes. Bueno, entonces sí, yo creo que es algo importante. Tengo ganas de leerme el libro, no me lo he leído todavía. Acaba de salir. Sí. Déjame hacerte casi una última pregunta. A veces tengo la sensación de que las nuevas generaciones están menos preparadas para la derrota. Puede ser. Se dice mucho esto de que los millennials, ¿no? Y estas generaciones más jóvenes están también muy poco preparadas para no vivir en la inmediatez, ¿no? Es como un trabajo que te dure 2 años y ya tienes que cambiar porque ya está probado, ya está hecho, está consumido y al siguiente. Puede ser también que no estemos preparados para la derrota. Parece un poco esta idea de, como que nos ha entrado esta idea de superación, ¿no? También de que todo, si tú quieres conseguirlo, puedes conseguirlo y que es así. Y al final, si no lo consigues, es culpa tuya y haberte apañado, haber estudiado o haber emprendido, ¿no? Bueno, pues eso lo que genera es muchísima frustración, una generación que en realidad lo que no tiene es condiciones a su alrededor que favorezcan que esa persona pueda desarrollarse en igualdad y con unas oportunidades que estén a su alcance y que estén cercanas, ¿no? Te digo porque creo que las expectativas son enormes, ¿no? Las expectativas son, puedes hacer lo que quieras. Sí. O sea, cualquier sueño está a tu alcance, ¿no? Pero después la realidad es que no es así, ¿no? Veo, por ejemplo, niños, ¿no? Que lo que quieren es ser famosos, ¿no? Todo este entorno de los youtubers, de los influencers, ¿no? Que es gente descerebrada, ¿no? Que son influencers porque viven en la superficie, viven solamente en los focos, ¿no? Pero es que la vida no son los focos, o sea, son 24 horas al día donde a veces la vida cuesta desarrollarla y llevarla. Entonces, creo que en sociedades tan audiovisuales, ¿no? En sociedades también donde cada vez hay menos hijos en las familias, ya digo, donde también la sofisticación de la publicidad promete más cosas, pero luego la realidad es muy diferente. Sí. No sé cómo lo ves. Es el calado total y absoluto del mensaje neoliberal, ¿no? Y toda esa batalla cultural que van ganando a marchas forzadas también porque tienen todos los recursos y porque tienen, bueno, pues no solamente medios, no solamente medios de comunicación, sino todo el ámbito cinematográfico, bueno, toda la producción cultural, y al final eso es algo que cala en nosotros, claro, sin duda. Pero vamos, la realidad es que somos generaciones que han sufrido 2 crisis económicas seguidas y que no tienen ningún tipo de expectativa de futuro, de horizonte. Es totalmente imposible programar o planificar una vida a largo plazo si tienes 30 años o menos, porque bueno, es todo totalmente incierto. Desde cuándo o cuánto vas a tener que pagar de alquiler, hasta cuál va a ser, si tu contrato va a ser indefinido o no, hasta cuándo vas a poder formar una familia, sí, también. Decía recientemente Cristina Fernández de Kirchner que el mejor lugar para una persona joven es la militancia. Puede ser que este debate lo tuvimos también hace poco tiempo porque parecía un poco que le estamos ahora reprochando a la juventud que desde el 15M están como dormidos, ¿no? Y que hace falta espabilar un poco. Yo creo que se ha transformado ese tipo de activismo y de militancia en cosas distintas que pueden verse a través del 8M, pueden verse a través de la ecología, a través de las redes sociales también. Sí que creo que es una buena escuela la militancia, sobre todo, bueno, porque por los valores que te aporta, ¿no? De solidaridad, de empatía, también te devuelve esas ganas de cambiar el mundo, que puede
contraponer un poco el tema de la frustración, ¿no? Sí, los sueños, todo esto. Déjame hacerte una última pregunta. Tengo la sensación de que se están aprobando por parte del gobierno de coalición leyes espectaculares que no existían. La ley de eutanasia, la ley de protección de la infancia, la ley que equipara los salarios de hombres y mujeres, ley para evitar la violencia de género, ahora una ley, ¿no?, en marcha de salud mental, y sin embargo no siento, ¿no?, que tengan el apoyo mediático, ¿no?, ni la relevancia que tienen cosas que es que le van a cambiar la vida a millones de personas. Sí, puede que sea debido a dos razones, esto también lo hemos reflexionado bastante, ¿no? Lo primero también porque parece que el acuerdo de gobierno es siempre una negociación constante, ¿no?, cuando realmente es un papel que está firmado y que la gente nos votó para que lo cumpliésemos, ¿no? Y da la impresión de que para llegar a ese máximo, que es lo que está en ese acuerdo de gobierno, siempre hay un camino como muy tortuoso en el que tú tienes que negociar y siempre vas a quedarte un poquito por debajo de lo que está firmado y está en el papel. Esto obviamente tiene que ver con la responsabilidad o con el papel que está jugando el Partido Socialista dentro del gobierno. Bueno, eso por un lado. También es cierto que estamos en un momento, quizás está un poco relacionado con lo que comentas, con el momento y con el sistema liberal, ¿no?, que es también un poco este consumismo de, bueno, llevamos 20 leyes, todavía faltan otras 20. Pero efectivamente hay como que pararse y recordar y decir, pues sí, es eutanasia, es cambio climático, es ley Rider, es ley solo si es sí, son muchísimas leyes que luego además no se quedan, parece que están como una especie de limbo, ¿no?, que luego no se traducen territorialmente en la vida de la gente o diariamente en la vida de la gente, pero sí, o sea, parece un poco ambiguo y un poco abstracto, pero son leyes que repercuten directamente en la vida de las personas. A lo mejor falta también ese trabajo de explicar, ¿no?, y llevar la ley a la calle y contarles por qué eso también es beneficioso para ellos y para nosotros, para todos. Lilith Bestringe, responsable de Transición Ecológica. Por cierto, Lilith, lo de los precios de la luz, a algunos nos parece que es insultante. Sí, es insultante, sí, totalmente. Esto también es algo que ¿Y el gobierno tendrá algo que decir al respecto? Sí, también está en el acuerdo de gobierno, esperemos que pronto tenga algo que decir, contundente y con soluciones. También somos el único partido político ahora mismo en la escena española que pide una empresa pública energética, que creo que eso es algo que es ambicioso, pero es muy realista y es muy necesario, y que además existe en países europeos vecinos y que funciona y que se está llevando a cabo y facilita muchísimo también la vida de la gente a la hora de pagar la factura de la luz, que es algo que se te hace muy cuesta arriba. Sí. Tengo a veces la sensación de que los grandes poderes económicos siguen teniendo la capacidad de influir, y por eso creo que una ley de salud mental que, como antes planteabas, no empastille a los jóvenes ni a los ancianos, porque eso solamente sirve para que gane más dinero las farmacéuticas. No se trata de empastillar a la gente, sino de reconocer las causas, ¿no?, sí, del problema. Claro, cambiar el sistema o el modelo de vida en lugar de empastillarse para tener que soportarlo, sobrevivirlo. Sí. Lilith, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Suerte con todas tus nuevas responsabilidades. Gracias, Juan Carlos, a vosotros. El expresidente del Gobierno, Felipe González, acudió la semana pasada a El Hormiguero a divertirse junto al presentador Pablo Motos. Declaró su disconformidad al indulto de los presos políticos catalanes del Procés y dio varias lecciones a la izquierda española de cómo se deben hacer las cosas. Pero, ¿hemos olvidado quién es Felipe González? Desde que dejó la política activa en el Partido Socialista, no ha parado de dar conferencias, entrevistas y lecciones magistrales a sus compañeros del PSOE. Pero al parecer, a muchos periodistas y presentadores se les olvida quién es el ciudadano Felipe González. Se les olvida que González fue el que inició las privatizaciones de las mayores empresas públicas españolas, vendiendo porcentajes de Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica. Proceso que finalizó con la venta total José María Aznar, el cual, recordemos, acabó de consejero en la propia Endesa. También González se abonó a las puertas giratorias y acabó siendo consejero de Gas Natural entre 2010 y 2015, donde llegó a cobrar 126.000 euros anuales. Actualmente se está debatiendo si implementar la llamada mochila austríaca en España, sistema por el cual el trabajador deberá guardar parte de su sueldo para su futura pensión. El Estado no recauda el suficiente dinero y cabe preguntarse cómo sería la situación de mantener alguna de esas empresas públicas que eran totalmente rentables. Que les pregunten a las vecinas de la Cañada Real o a tu factura de la luz que sigue subiendo cada mes.
Quizá también se les olvida que existen documentos de la CIA que acreditan que, en 1983, siendo presidente, Felipe González acordó la creación de un grupo de mercenarios controlado por el ejército para combatir fuera de la ley a terroristas. Es decir, la creación de un grupo de terrorismo de Estado, los GAL, fuera de la ley y financiado con dinero público. El PSOE, junto a Vox y PP, impidió que se investigara la actividad de los GAL y a sus responsables en el Congreso de los Diputados. Así que no se van a investigar las torturas y asesinatos que perpetraron los GAL, corroboradas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El exministro del Interior de González, José Barrionuevo, y el entonces director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, fueron condenados por ello en su día. Quizá a los periodistas se les olvida el apoyo de González al presunto empresario corrupto Masud Zandi, que podría haber defraudado a Hacienda 126 millones de euros. O se les olvida su continua defensa de la monarquía de los Borbones, corrupta solo supuestamente, ya que no puede ser juzgada. O que ya lleva acumulados más de 2 millones de euros en sueldo vitalicio, gracias a una dotación que él mismo creó. Cada vez que González acude a una entrevista o conferencia, por alguna razón u otra, a los periodistas se les quedan muchas preguntas en el tintero y se siguen tratando sus opiniones como si fuera un férreo defensor de la izquierda española. Si tras una entrevista en El Hormiguero la derecha se agolpa para felicitarte, no hay más preguntas, señoría. En fin, que vuelve el trifachito, o debiéramos decir el bifachito, porque tras el éxito de Ciudadanos en Madrid, las cosas como que se están simplificando. Lo que está claro es que inexaquibles al desaliento, la derechona española volverá a reunirse, ¿en dónde? Pues en la plaza de Colón. ¿Cuándo? El próximo 13 de junio. Les hubiera gustado que fuera el 18 de julio, pero les pillaba lejos. Pablo Casado, presente. Tranquilos los más centristas, que no es el eslogan de la concentración. Es lo que ha contestado el PP cuando les han propuesto volver a compartir foto con Vox. Vergüenza de esa foto, pero no, por Dios, ¿qué cosas tienes? Poco les ha durado el "no queremos ser como ustedes" de la moción de censura. No es que no nos atrevamos, lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo, le espetó Pablo Casado a Santiago Abascal aquel día en el Congreso. Parece claro que Santiago Casado puede decir una cosa y la contraria sin ningún tipo de problema. Vamos, que en 7 meses no ha tenido ningún tipo de problema en cambiar de discurso. Este es mi centrismo, pero si le gusta al electorado otro, pues nada, lo cambiamos, que hay que ir a la Plaza de Colón, hasta la de Oriente si hace falta. En fin, que de nuevo banderas al viento y el himno, ese que quieren imponer hasta las guarderías, a 1 millón de decibelios. De nuevo la España a garrotazos que tantos votos le ha reportado a Díaz Ayuso el 4 de mayo. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Pablo Casado, el que quería reconquistar el centro político, convertido de nuevo en el monosabio de la extrema derecha. Es lo que pasa cuando tus gobiernos autonómicos dependen de los que quieren una España grande y libre, eso sí, a garrotazos. La nueva foto de Colón reconvertida en una foto finish para ver quién se lleva el voto más facha y reaccionario. El matrimonio homosexual, Pedro Sánchez, los indultos a los presos del Procés, cualquier excusa será buena para quedar en Colón a tomarnos unas cervecitas, a gritar unas cuantas frases contra el gobierno de tu nación y luego otras cañitas más en un bar, no sé, de Núñez de Balboa. Pero si no, ¿de qué van a vivir los fabricantes de banderas? Y los fabricantes de garrotes, y cuidado, que alguno ya estará pensando en un garrote vil 2.0. En fin, que Aznar defendió los indultos y toda la generosidad para ETA si dejaba las armas, pero no nos vamos a acordar. No vaya a ser que pensemos que los del PP y los de Vox son unos hipócritas. ¿Qué tiempos aquellos en los que Aznar hablaba catalán en la intimidad? Derecha, que los indultos son eso, recuperar un poquito de intimidad. Hasta mañana, desobedientes. Franco, Franco.